Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 210. Tu llamado es irrevocable. Mi padre, como muchos judíos, nunca vivió en Israel. El pueblo judío estaba esparcido por todo el mundo. En 1947 se restableció el Estado de Israel y hoy en día alrededor de 7.5 millones de personas viven en Israel, de los cuales aproximadamente 6 millones son judíos. Hay muchos otros judíos todavía hoy dispersos alrededor del mundo. Me gusta la forma en que Eugene Peterson traduce el pasaje del Nuevo Testamento para hoy usando el término conocedores para el pueblo judío y extranjeros para el pueblo no judío. A lo largo de los años, muchas personas judías se han hecho cristianas. En realidad, todos los primeros cristianos eran judíos, conocedores, pero ahora la inmensa mayoría de los cristianos son extranjeros, no judíos. ¿Qué le depara el futuro a los conocedores? La clave de la comprensión que Pablo tenía del asunto está en Romanos 11:29. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables, como vemos en los pasajes de hoy. Este es un tema que recorre toda la Biblia. Vamos a leer juntos el Salmo 89 desde el versículo 19 al 29. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Le dijiste a tu gente fiel en una visión. Yo elegí a un valiente de entre la multitud y lo hice importante. Encontré a mi siervo David y lo ungí con mi aceite sagrado. Mi mano lo apoya y lo fortalezco con mi brazo poderoso. El enemigo no vencerá al rey elegido, los perversos no podrán derrotarlo. Ante sus ojos destruiré a sus enemigos, acabaré con los que lo odian. Él contará con mi fiel amor y siempre le daré la victoria. Le daré dominio sobre el mar y control sobre los ríos. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca que me salva. Yo lo convertiré en mi hijo mayor. Será el rey más grande de la tierra. Le daré mi fiel amor por siempre y mi pacto con él nunca acabará. Su dinastía siempre existirá y mientras haya cielo, su reino permanecerá. Gloria al Señor. Número 1. El pacto de Dios con su pueblo durará para siempre. Vemos en el pacto con David que los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Dios llamó al mejor hombre de su pueblo, le dio regalos, le brindó su ayuda, lo ungió, le prometió que su amor estaría con él y que él mantendría ese amor para siempre. Mi pacto con él se mantendrá fiel, afirmaré su dinastía y su trono para siempre mientras el cielo exista. Esta promesa fue dada originalmente a David en 2 de Samuel desde el capítulo 7, desde el versículo 12 al 16. Y repetida muchas veces, luego en el libro de Isaías, aquello que se le prometió a David fue prometido a Israel. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Eso lo podemos ver en Isaías 55, versículo 3, parte B. Pablo demuestra claramente que todo esto se ha cumplido en Jesús. Escribe, nosotros le anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Eso lo pueden encontrar en Hechos 13, desde el versículo 32 al 33. A continuación cita a Isaías 55. Yo te daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Eso también lo pueden ver en Hechos 13, 34. Dios promete que mantendrá su amor por ti para siempre y que por medio de Jesús heredarás todas las bendiciones prometidas a David. Eres amado, eres ungido. Dios te dará la fuerza y tu llamado es irrevocable. Padre, gracias por tu fiel amor. Hoy clamo a ti. Tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Vamos a leer juntos Romanos 11, desde el versículo 11 al 32. Entonces yo pregunto, ¿cayó Israel hasta destruirse? De ninguna manera. Pero el error que cometieron trajo la salvación a los que no son judíos.
para que los judíos sientan celos. El error de Israel ha traído muchas bendiciones a todo el mundo. El fracaso de su misión sirvió para traer muchas bendiciones a los que no son judíos, y con toda seguridad habrá aún más bendiciones cuando cumplan la misión que Dios les dio. A ustedes que no son judíos les digo, puesto que yo soy apóstol de los que no son judíos, le doy la mayor importancia a este trabajo. Quisiera hacer sentir celos a mi propio pueblo para poder salvar a algunos de ellos. Al rechazar a los judíos, Dios les dio oportunidad a los que no son judíos de hacerse amigos de Él. Así que cuando Dios vuelva a aceptar a los judíos, eso traerá al mundo nada menos que vida después de la muerte. Si el primer trozo de pan fue dedicado a Dios, entonces todo el pan está dedicado a Él. Si las raíces del árbol fueron consagradas, entonces las ramas también están consagradas. Algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas. En su lugar, tú fuiste injertado como una rama silvestre. Entonces ahora eres parte de la misma raíz y compartes la misma vida del olivo. No te sientas más importante que las ramas cortadas, ni te crees más importante. Recuerda que no eres tú quien da vida a la raíz, sino la raíz la que te da vida a ti. Tal vez ahora digas, pero las ramas fueron cortadas para injertarme a mí. Eso es cierto. Las ramas fueron cortadas debido a su falta de fe, pero tú sigues en tu puesto solo por tu fe. Eso significa que no debes sentirte muy orgulloso, más bien deberías sentir miedo, porque si Dios no permitió que las ramas naturales siguieran en el árbol, tampoco a ti te dejará seguir si te falta fe. Date cuenta entonces que Dios es bondadoso, pero también es estricto. Es estricto con los que han dejado de creer en Él, y es bondadoso contigo. Tú tienes que vivir confiado en su bondad, o de lo contrario tú también serás cortado del árbol. Por otro lado, si ellos dejan su falta de fe en Dios, entonces podrán otra vez estar en el árbol. Dios los puede poner otra vez donde estaban. Tú eres como una rama silvestre, pero pudiste ser injertada en un árbol al que no pertenecías. Entonces, con más facilidad, un judío puede otra vez ser puesto en su propio árbol, porque es como una rama que pertenecía al árbol. Hermanos, quiero que sepan algo que les ayudará a no creerse los sabelotodos. Así que les explicaré un secreto que Dios ha revelado. Parte de Israel se ha puesto terca, pero solo hasta que se complete el número de los que no son judíos que lleguen a Cristo, y así todo Israel se salvará. Como dicen las Escrituras, un libertador vendrá de Sión y quitará todo el mal de la familia de Jacob, y yo haré este pacto con ellos cuando les perdone todos los pecados. En cuanto a las buenas noticias, ellos las rechazan y se hacen enemigos de Dios. Eso los favorece a ustedes que no son judíos. Pero en cuanto a ser elegidos por Dios, Él los ama, porque esa fue la promesa que les hizo a los antepasados de los judíos. Y Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige. Antes ustedes no quisieron obedecer a Dios, pero ahora reciben la compasión de Dios porque los judíos no quieren obedecer. Ahora ellos son desobedientes y ustedes consiguen compasión. Pero esto sucede para que ellos también consigan la compasión de Dios. Dios metió a todo el mundo en prisión por su desobediencia, y lo ha hecho así para poder tener compasión de todos. Amén. Las promesas de Dios a Israel prevalecerán. Como veíamos en Romanos 11, Pablo responde a la pregunta: ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Las palabras de Demeshach en los dones de Dios y el llamado de Dios están bajo garantía total, nunca cancelados, nunca rescindidos. Sin embargo, Pablo aún tiene que lidiar con la aparente realidad de que la mayoría no ha aceptado a Jesús. Habla de aquellos que tropezaron y se han endurecido. Ahora son como ramas de olivo que han sido desgajadas. ¿Cómo puede encajar esto en las promesas inquebrantables que Dios ha hecho a los judíos? Primero, este endurecimiento fue solo parcial. Siempre ha habido un remanente, un resto elegido por la gracia. En segundo lugar, el endurecimiento fue fructífero, ya que trajo riqueza a los gentiles, como lo indica Demeshach.
Cuando salieron dejaron la puerta abierta y los extranjeros entraron. El tercer lugar, el endurecimiento fue temporal. ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Esta dureza por parte de los conocedores de Israel es algo temporal. Ahora bien, si su salida ha provocado esta llegada mundial de extranjeros no judíos al reino de Dios, imaginen el efecto de su regreso. ¿Qué regreso a casa? Este último punto es particularmente importante para Pablo, quien se preocupa apasionadamente por su gente con entusiasmo, anticipa la plena inclusión del pueblo de Israel, continúa diciendo que todo Israel será salvo. Aquí no nos dice si esto sucede, sino cuando esto suceda. Utiliza un olivo como imagen de la nación judía. Cristo vino y la nación lo rechazó. El árbol fue cortado, pero quedaron las raíces que el jardinero injertó en los gentiles. Llegará el tiempo en el que las ramas judías sean injertadas de vuelta. Entonces todo el árbol estará completo. Los gentiles crecen fuera del muñón, no apoyan la raíz, los judíos, pero la raíz los sostiene. Hay 3 etapas sucesivas en el cumplimiento del plan divino de la salvación. En primer lugar, la incredulidad de la mayor parte de Israel. Algunas de las ramas han sido desgajadas. En segundo lugar, la inclusión de muchos extranjeros a través de la fe en Jesús. Tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado. El tercero, la salvación de todo Israel. ¿Pero qué significa todo Israel será salvo? Algunos han argumentado que significa que Israel todavía puede ser salvo aparte de Cristo. Sin embargo, esta posición no es plausible. Pablo ha sostenido a lo largo de la epístola que Jesús es el camino de la salvación. Otros han argumentado que significa que toda la nación de Israel, incluyendo cada miembro, pondrán su fe en Jesús. Sin embargo, todo Israel es una expresión recurrente en el Antiguo Testamento en la literatura judía, la cual no necesariamente significa todos los judíos sin excepción alguna, sino Israel como un todo. Por ejemplo, eso lo podemos ver en 1 Samuel 7:5 o en 1 Samuel 28:1 o en 1 Reyes 12:1 o en Daniel 9:11. Esto también encaja con el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos. Pablo se está considerando el trato de Dios con la nación como un todo, así su plena restauración. Eso lo podemos ver en Romanos 11:12. Debe entenderse en el mismo sentido de la plena restauración de los gentiles. La conversión a gran escala del mundo gentil tiene que seguir a la conversión a gran escala de Israel. Pablo concluye, de hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. Gracias, Señor, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Ruego para que veamos pronto no solo una conversión a gran escala en el mundo gentil, sino también una conversión a gran escala del pueblo de Dios, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros esposos y de nosotros mismos. Vamos a leer Primera de Crónicas 4. Primera de Crónicas 4 del 9 al 43. Jabes fue más virtuoso que sus hermanos. Su mamá dijo, le puse ese nombre porque tuve mucho dolor cuando él nació. Jabes oró así al Dios de Israel. Te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. Quédate junto a mí y líbrame del mal para que yo no pase sufrimiento. Dios le concedió lo que él pidió. Kelub, hermano de Suja, fue el papá de Mehir y Mehir el papá de Estón. Estón fue el papá de Bet, Rafa, Paseaj y Tejina. Tejina primero fundó a la ciudad de Ir-Nahas. Esos fueron los hombres de Reca, los hijos de Kenaz. Fueron Otoniel y Serías. Los hijos de Otoniel fueron Hatat y Meonatai. Meonatai fue el papá de Ofra. Seraías fue el papá de Joab. Joab fue el fundador de Jescaricín, porque sus habitantes se dedicaban al trabajo manual y artesanal. Los hijos de Caleb, hijo de Jefoné, fueron Ir, Ela y Noán. El hijo de Ela fue Kenaz. Los hijos de Yalelel fueron Sif, Sifa, Tirías y Azarel. Los hijos de Esdras fueron Geter, Mered, Efer y Jalón. Mered se casó con Bitia, hija de Faraón, y tuvo con ella a Miriam, Samai e Isba, papá de Estemoa.
Mered tuvo otra esposa que era de Judá y tuvo con ella a Yered, quien fundó la ciudad de Gedor, a Eber, quien fundó a la ciudad de Soco, y a Jecutiel, quien fundó la ciudad de Zanoa. Los hijos de Odías, quien se casó con la hermana de Nahán, fueron Keila, el Garmita, y Estemoa, el Macateo. Los hijos de Simón fueron Amnón, Rina, Benhanán y Tilón. Los hijos de Isi fueron Sohet y Ben-Sohet. Los descendientes de Sela, hijo de Judá, fueron el fundador de Lecá, y Lada, quien fue el fundador de Maresá y de las familias que trabajan el lino en Bet-Asbea. Joaquín y los habitantes de Coseba, Joás y Saraf, quienes según crónicas antiguas fueron y se casaron con mujeres moabitas y luego regresaron a Belén. Ellos eran alfareros y vivían en las regiones de Netaín y Gedara, donde trabajaban para el rey. Descendientes de Simeón. Los hijos de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Jarib, Sera y Saúl. El hijo de Saúl fue Salún. El hijo de Salún fue Mibsán. El hijo de Mibsán fue Misma. El hijo de Misma fue Jamuel. El hijo de Jamuel fue Zacur. El hijo de Zacur fue Simí. Los hermanos de Simí no tuvieron muchos hijos, pero él tuvo 16 hijos y 6 hijas. Sus clanes no fueron tan numerosos como los de Judá. Los descendientes de Simeón habitaron en Berseba, Moladá, Hazar Sual, Bilha, Esen, Tolat, Betuel, Horma, Siclac, Bet Marcabot, Hazar Susin, Bet Birai y Saharayín. Esos fueron los territorios hasta el reinado de David. Ellos tenían otros 5 pueblos: Etán, Ayín, Rimón, Toquén, Asán. Los campos que rodeaban esas ciudades se extendían hasta Baal. Ellos vivían en esos lugares y estos son sus registros familiares: Mesobab, Hamlec y Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, el hijo de Enai, Jacoba, Yesohaías, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías, Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Todos los mencionados anteriormente fueron jefes de sus clanes. Como sus familias crecieron mucho y llegaron a ser muy numerosas, fueron hasta la entrada de Gedor, al oriente del valle, buscando un buen lugar para sus rebaños. Encontraron buenos pastos, tierras fértiles y lugares muy calmados y tranquilos. Allí habían vivido los descendientes de Cam. Pero durante el gobierno del rey Ezequías de Judá, vinieron los que se mencionaron anteriormente y atacaron las carpas y viviendas de los descendientes de Cam. Se quedaron a vivir allí en lugar de ellos porque encontraron buen pasto para sus rebaños. 500 de ellos, descendientes de Simeón, fueron hasta el monte de Seir bajo el mando de Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi. Ellos acabaron con los amalecitas que quedaban y viven ahí hasta el día de hoy. Bueno, vamos a leer también Primera de Crónicas 5. Descendientes de Rubén. Rubén era el hijo mayor de Israel, pero como tuvo relaciones sexuales con la esposa de su papá, perdió los privilegios de hijo mayor. Esos privilegios pasaron a los hijos de José, otro hijo de Israel. Es cierto que Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos y se convirtió en jefe de ellos, pero los privilegios de hijo mayor fueron para José. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Los descendientes de Joel fueron Semaías, Gog, Simi, Micaías, Reasías, Baal y Beera, jefe de los rubenitas y quien fue llevado prisionero por el rey de Asiria, Tiglat-Pileser. Los hermanos de Joel están escritos tal como aparecen en los registros de las familias. El mayor era Jeyel,
Zacarías y Bela hijo de Asaz y nieto de Sema. Sema era el hijo de Joel. Habitaban en la región de Aroer, Nebo y Baal-Megón. Hacia el oriente ocuparon los territorios que van desde el desierto hasta el río Éufrates. Vivieron en esas tierras porque sus rebaños crecieron mucho en la región de Galaad. Durante el reinado de Saúl, la tribu de Rubén se enfrentó contra los agarenos y los venció. Luego los rubenitas vivieron en la tierra de los agarenos hasta la región del oriente de Galaad. Descendientes de Gad. Los descendientes de Gad que vivieron frente a los rubenitas en las tierras de Basán hasta la región de Salca fueron Joel en la tierra de Basán, quien era el jefe, luego Safán, Yanai y Safat. Sus parientes jefes de otros 7 clanes eran Micael, Mesulán, Saba, Yorai, Jacán, Sia y Eber. Todos ellos eran hijos de Abijail, hijo de Yuri, y Yuri era hijo de Yaroa. Yaroa era hijo de Galaad, Galaad era hijo de Micael, Micael era hijo de Jesisai, Jesisai era hijo de Yadó, hijo de Bus. El jefe de las familias fue Ahí, quien era el hijo de Abdiel y nieto de Juni. Ellos ocuparon la región de Galaad, los pueblos vecinos de Basán y todos los campos del pastoreo cercanos a Sarón. Los registros familiares de todos ellos se escribieron durante el gobierno del rey de Jotán de Judá y durante el gobierno del rey Jeroboam de Israel. Las tribus del oriente son victoriosas en la guerra. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés tenían un ejército de 44.760 hombres, bien entrenados para la guerra y hábiles en el uso de las espadas, arcos y flechas. Ellos lucharon contra los agarenos y contra Getur, Nafis y Nodab, recibiendo ayuda de Dios en sus luchas. Dios les permitió derrotar a los agarenos y a sus aliados porque tenían plena confianza en Él y le pidieron ayuda. Cuando ganaron la batalla, se quedaron con 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 burros. Además tomaron más de 100.000 prisioneros. Muchos agarenos murieron en la batalla porque Dios ya había decidido el resultado. Las victoriosas 2,5 tribus habitaron en la tierra de los agarenos hasta el tiempo del exilio. La media tribu de Manasés era muy numerosa y vivía en el territorio en el que se extiende de Basán hasta Baal, Hermón, Senir y Hermón. Las familias de Manasés tenían varios líderes que eran muy famosos y valientes. Ellos eran Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Jodavías y Yadiel, pero se rebelaron contra Dios, contra el Dios de sus antepasados, pues se dedicaron a adorar otros dioses, los de la gente de la región, los cuales Dios mismo les había ayudado a destruir. Así que el Dios de Israel despertó la furia del rey Pul de Asiria, que es el rey Tiglat-Pileser, y le ayudó a expulsar a los rubenitas, los gaditas y a la media tribu de Manasés. Se los llevaron a Jalal, a Jabor, a Ara y a la región del río Gozán, donde hoy todavía están viviendo. Aquí vemos el carácter generoso de Dios y sus bendiciones son inmutables. Dios tiene el control definitivo de la historia, su llamado y sus dones son irrevocables. En el Nuevo Testamento se cumplió aquello que comenzó en el Antiguo. El cronista traza la historia de Israel desde sus comienzos. Dios es soberano, la guerra era de Dios. ¿Significa esto que somos simples peones en un juego de ajedrez? ¿Somos simplemente piezas movidas alrededor del tablero del ajedrez de Dios sin ninguna opción o libre albedrío? De ningún modo. Dios te incluye en sus planes. Tus acciones marcan la diferencia, ya sea para bien o para mal. Aquí vemos actos que deshonran. Nuestras acciones pueden hacer que perdamos la bendición de Dios. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. Perdió una gran herencia porque no pudo controlar sus deseos. Joyce Meyer escribe acerca de estos versículos. Pídele a Dios que te ayude a percibir lo que es verdaderamente valioso y a no permitir que la lujuria de la carne o que tus emociones te hagan perder una gran bendición. Podemos ver persona de honor. Jabes, por otra parte, era un hombre honorable. La oración de Jabes marcó la diferencia.
Oró al rey de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Esta no es una oración más altruista de la Biblia. Sin embargo, Dios la respondió. Jesús nos enseñó a orar, entre otras cosas, para que nos diera hoy nuestro pan cotidiano. Nuestra primera preocupación debe ser la gloria de Dios, su reino, su voluntad, pero no está mal también pedir la bendición, la presencia, la protección y la sanación de Dios en nuestras propias vidas. Del mismo modo, Dios le dio a su pueblo la victoria. Por cuanto confiaban en Dios, clamaron a Él en medio del combate y Dios los ayudó. La batalla era de Dios y Él tenía el control definitivo, la última palabra, pero sus oraciones marcaron la diferencia. Oremos juntos hoy. Señor, gracias porque mi llamado es irrevocable. Gracias porque la batalla es tuya. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos alcanzó a nosotros los gentiles. Gracias porque mis oraciones hacen y marcan la diferencia. Señor, hoy te pido por las batallas que estoy enfrentando. Gloria al Señor. Que la victoria sea tuya. Pipa dice, Primera de Crónicas 4, del 9 al 10, la oración de Jabes: probablemente hago demasiadas oraciones por mi familia y por mí. La oración de Jabes suena egocéntrica, sin embargo, Dios parece haberla respondido. Muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Les recuerdo que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surisaday González. Dios les bendiga.